Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su mensaje, su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy trataremos de entender qué significa caminar con Cristo. Hoy creo que vamos a entrar en lo que es el meollo de la cuestión. Lo que Dios en toda la historia, en toda nuestra historia, en la historia de la humanidad, ¿verdad? Ha tratado de ayudarnos a comprender su realidad, la realidad de su reino, de cómo se vive en conformidad con el carácter de Dios. Hoy vamos a entender también por qué fracasaron los pioneros en 1888, porque este mensaje es tremendamente sorprendente. Para la mayoría resulta increíble. Y esto nos ha hecho fracasar una y otra vez por no entender cuál es el mensaje que Dios quería transmitirnos, ¿verdad? La reflexión de hoy es la tercera parte del camino a Cristo. Vamos a entrar en el tema porque, ya os lo digo, es un tema sorprendente, un tema que el remanente final, los 144.000, han de entender, experimentar, y es así como serán vencedores, ¿verdad? Dice, es imposible que el hombre se salve a sí mismo. Y esto creo que aquí consiste en la clave, ¿verdad? Comprender toda la profundidad de lo que esto significa. Es imposible que el hombre se salve a sí mismo. Cuando nos dice esto, tenemos que irnos al momento clave, Sinaí. Porque si entendemos lo que pasó en Sinaí, ¿cuál fue nuestro error? Porque en realidad el error es el mismo desde el Edén. Elegir entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, ¿verdad? Pues en Sinaí cometimos de nuevo el mismo error bajo circunstancias distintas, ¿verdad? Pero la elección siempre fue y es la misma. Si me está diciendo que es imposible que el hombre se salve a sí mismo, aquí hay una pregunta fundamental. ¿Por qué Dios nos da los 10 mandamientos? Y cuando Dios nos da los 10 mandamientos, ¿qué es lo que nosotros entendimos? ¿Y qué es o cuál era la expectativa de Dios que nosotros entendamos? Porque si me está diciendo que es imposible para mí que me salve, ¿para qué necesito una ley? ¿Para qué necesito la ley? Y esto es una pregunta fundamental. Al final de esta reflexión, por eso os digo, es tremendamente sorprendente, ¿verdad? Y es precisamente el error en donde la humanidad ha caído una y otra vez. Porque nosotros nos quedamos con la letra de la ley. ¿Y qué es lo que rechazamos en realidad? El Espíritu, Cristo mismo, ¿verdad? Es decir, seguimos desconfiando del Espíritu, porque tenemos la letra de la ley, ¿verdad? Y esto es tremendo, queridos, cuando llegaréis a este punto, a esta comprensión, y os daréis cuenta, porque por eso pongo estas preguntas que son tremendas, queridos. Tremendas. Habrá alguno que me mire y diga, este tío está loco. Pero es que este tío no está loco, este tío entendió qué es lo que Dios trató de ayudarnos a comprender desde el principio. Desde el mismo Edén. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que el hombre no entiende una y otra vez? Se pega a la letra de la ley y no comprende cuál es la auténtica expectativa que Dios tiene conmigo, con nosotros.
Porque si me dice, es imposible que el hombre se salve a sí mismo, entonces, ¿para qué el Evangelio? ¿Para qué la ley? Cuando lograremos entender toda la profundidad que esto significa, estamos en el reino, queridos. En aquel día estamos en el reino. Porque esta es la lección suprema que Dios trata de ayudarnos a comprender. Fijaos lo que dice. Puede engañarse a sí mismo con respecto a este asunto, pero no puede salvarse a sí mismo. Solo la justicia de Cristo puede servir para su salvación y esta es el don de Dios. Queridos, vuelvo a preguntar, ¿para qué la letra? ¿Para qué todo el Evangelio? ¿Con qué propósito? Si solo la justicia de Cristo, si solo Cristo a través de su obra me puede salvar, ¿para qué todo el Evangelio? ¿Qué propósito tiene? Y llegaremos a la conclusión suprema, queridos. Es el abecedario. Nosotros teníamos que aprender el alfabeto celestial, ¿verdad? Para poder comprender cómo se manifiesta la ley, la presencia de Dios en este templo, ¿verdad? Esta es la lección suprema. Y que nos negamos constantemente entender, aprender. Porque si aquí me dice, solo la justicia de Cristo puede servir para su salvación y esta es el don de Dios. Este es el traje de bodas con el que puedes aparecer como un invitado bienvenido a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, aquí lo que me está diciendo es, querido hijo mío, ¿verdad? Dice Dios, querido hijo mío, tienes que confiar en mi obra y con esta obra, entendiendo para qué esta obra, te puedes presentar a la boda del Cordero, porque por eso dice, este es el traje de bodas, este es el carácter, y cuando habla del carácter, de repente te das cuenta y dices, un momento, ¿cómo se forma mi carácter? ¿Cómo soy santificado, verdad? A través de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que en realidad está haciendo la palabra? Ayudarme a comprender una realidad. ¿Entendéis, queridos? ¿Y para qué necesito entender esta realidad? Cuando te vas al Edén y te das cuenta que Adán fue puesto bajo prueba, ¿y en qué consistía la prueba? En realidad era confiar en Dios o desconfiar de Dios. ¿Os dais cuenta? La única prueba que se le puso fue no te vayas al único árbol que estaba en Edén. Uno solo tenía acceso a todos los demás y al árbol de la vida. Por lo tanto, si confiaba en lo que Dios le dijo y no hubiese accedido a este árbol del conocimiento, hay que entender qué representa, porque representa al enemigo de Dios, que vino a presentarle que Dios tiene más conocimiento, que Dios le esconde algo a Adán, ¿verdad? Que si él comería de este árbol, sería como Dios. Es decir, que hay algo más, pero que Dios no le ha revelado a Adán. Es decir, a nosotros. Cuando te das cuenta de esta realidad, y te das cuenta en qué consiste la prueba, ¿cuál fue nuestro error? Desconfiar de Dios, ¿verdad? Y que en el momento que desconfiamos de Dios, perdimos su gloria que habitaba en este templo, y que de repente, de obedientes, nos convertimos en desobedientes, que nuestra naturaleza cambió y que en este momento, con esta naturaleza, somos incapaces de vivir, existir, obedecer, vivir en perfecta armonía con el carácter de Dios, sometidos a la ley del gobierno de Dios, del reino de Dios, ¿verdad? Entonces Dios me dice, mira, todo el Evangelio es el abecedario. Te estoy enseñando las letras
¿verdad? El abecedario, el alfabeto, las letras, para que cuando aprendes las letras puedas entender el proceso de cómo yo trato de llevarte de vuelta a mi reino. ¿Y qué es? O sea, ¿cuál es la clave? Siempre lo ha sido así. La prueba siempre ha sido la misma. Confiar en Dios o desconfiar de Dios. Y cuando entiendes qué pasó en Sinaí, cuando entiendes que Dios nos colocó de nuevo ante una prueba, nos trajo los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos, ¿qué es lo que tratan de decir? Chicos, es así como se vive en mi reino, ¿verdad? En mi reino, todos los seres creados obedecen a Dios, a un solo Dios, adora a un solo Dios, y se aman entre sí mismos, ¿verdad? Se aman. Todos por igual. Por lo tanto, cuando entiendes que los 10 mandamientos son una expresión de la ley, verdadera ley, su espíritu en nosotros lo es todo, ahí te das cuenta, un momento. Por lo tanto, cuando Dios nos presenta las tablas de la ley, lo que trata de decir es, mirad chicos, tenéis que entender cuál es vuestra condición. Desde que habéis salido del Edén, ¿habéis obedecido alguna vez? Y eso es lo que teníamos que pensar, ¿verdad? Cuando se nos presenta los mandamientos de Dios, que no eran desconocidos para el pueblo de Dios, porque cómo habían vivido los patriarcas hasta aquel momento, ¿verdad? ¿Cómo había vivido todos los antepasados hasta aquel momento? ¿En desconocimiento de esta ley? Desde luego que no. Tenían conocimiento de ella, ¿verdad? Bien, cuando se les presentan los 10 mandamientos, ¿qué es lo que Dios trata de decir? Chicos, así se vive en mi reino. ¿Podéis? Porque el hombre en aquel momento debería de haber dicho, un momento, Señor, entendemos cuáles son tus requerimientos, pero llevamos aquí cientos de años y no lo conseguimos. No conseguimos esto. Esto no es una realidad para nosotros. No es desconocido lo que nos pides. Tenemos conocimiento de esta ley. Nunca la tuvimos por escrito, pero lo sabemos de nuestros antepasados. Y no podemos, Señor. ¿Cómo se obedece esta ley? Ahí os vais a dar cuenta que cuando Moisés viene con la gloria de Dios y se presenta ante el pueblo, y el pueblo, en lugar de decir, un momento Moisés, tú eres uno de los nuestros, ¿verdad? ¿Qué te ha pasado? ¿De dónde es esa gloria? ¿Qué te ha pasado? Nosotros queremos esa gloria también. Pero no nos dimos cuenta, ¿verdad? Y elegimos la letra de la ley y dijimos, nosotros vamos a obedecer. Algún día cuando estaremos en el cielo, creo que nuestro Dios en aquel momento se pone las manos en la cabeza y dice, ay, esta oveja mía descarriada no entiende. ¿Cómo puedo yo hacer al hombre que entienda la ley, la verdadera ley? Mi espíritu en ellos lo es todo para ellos. ¿Cómo puedo hacerlo? Y ahí nos damos cuenta por qué le da el santuario que representa a Cristo, al hombre también. Lo hemos tratado de entender en el Deseo de todas las gentes en capítulo, en su templo, nos revela esta realidad, ¿verdad? Que no comprendieron ni los judíos, tampoco nosotros hasta hoy. Cuando entiendes que en realidad fuimos ante esta misma elección en la venida de Cristo, y cuando en lugar de elegir al santo mensajero de Dios, el que vino a curar, resucitar, enseñarnos la verdad, restablecer las cosas, y nosotros elegimos a un criminal y matamos al mensajero de Dios, ¿os dais cuenta que estuvimos ante la misma prueba y que de nuevo desconfiamos de Dios? ¿Verdad? Fuimos engañados. 1844. Dios levanta la última generación.
les da el Espíritu, ¿verdad? A través de la sierva les da el Espíritu, les acompaña el Espíritu. Les ayuda a comprender todos los puntos importantes del Evangelio, ¿verdad? Y cuando llegan a 1888 y les da el mensaje clave, Cristo nuestra justicia, que es lo que tratamos de entender aquí, ¿verdad? De nuevo, desconfían de Dios. De nuevo, se agarran a la letra de la ley. Y esta es la lección que Dios trata de ayudarnos a comprender, queridos. Porque nosotros hoy, cuando decimos la ley civil, la ley ceremonial, la ley moral, todo tiene cumplimiento en Cristo, todo apuntaba a Cristo. Y cuando vino Cristo, el cumplimiento, a partir del Pentecostés, Cristo, a través de su obra, que es justo lo que nos trata de decir aquí, solo la justicia de Cristo puede servir para su salvación, y esta es el don de Dios. ¿Qué pasó en Pentecostés? Puso este don de Dios, Cristo mismo, a nuestra disposición, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero no entendimos, ¿verdad?, esta realidad. No entendimos. Fuimos engañados. Y no entendimos esta realidad, que en realidad lo único que necesitamos es a Cristo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo mismo. Es a Cristo. Que Cristo en mí lo es todo. ¿Y qué hicimos durante toda la historia hasta hoy? Aferrarnos a la letra, ¿verdad? Pero lo digo yo una y otra vez, son verdades desde la guardería, la escuela elemental. Ahora estamos en el día de la expiación, es decir, estamos en la universidad y Dios espera de nosotros que aprobemos para que podamos entrar en la boda del Cordero y recibamos el título, es decir, la plenitud del Espíritu de Dios, que es lo que ocurre en el decreto divino en el marco de la boda del Cordero, ¿verdad? Pero desgraciadamente, queridos, nosotros cometemos el mismo error, como en toda la historia, aferrándonos a la ley, a lo escrito está, ¿verdad? Sin entender lo que el escrito está trata de revelar como punto final de la obra de rescate, redención del hombre y restauración, que es Cristo nuestra justicia, que lo que viene a decir es que Cristo en mí lo es todo. Todo en términos absolutos. Y hoy vamos a entender esta realidad en profundidad. Esto es lo que trata de ayudarnos a comprender. Este fue el error, de nuevo, de los pioneros en 1888. Por esto, Cristo no ha venido, porque su pueblo aún no ha entendido la realidad, no ha cumplido la expectativa de Dios para que pueda entender qué significan toda la dimensión y profundidad, Cristo mi justicia. Y esto es lo que tratamos de ayudar a entender al pueblo de Dios hoy. Por desgracia, hay muy poca gente que logra captar toda la profundidad, ¿verdad? Toda la dimensión de este mensaje. Por eso es necesario que haga esta introducción, queridos, para que podamos comprender qué es lo que Dios espera de nosotros. Y que es muy sencillo en realidad. Elegirle a Él. Confiar plenamente en Él. Porque eso es lo que trata de decir. Dice, es imposible que el hombre se salve a sí mismo. Haga lo que haga. O sea, haga lo que haga. Es imposible que se salve a sí mismo. Puede engañarse a sí mismo con respecto a este asunto. Es decir, nosotros obedecemos, lo que sea, astros, letras, leyes, lo que fuera. No dejan de ser verdades, pero no es la verdad para este tiempo. Es la verdad de la guardería, es la verdad de la escuela elemental, del lugar santo, pero hoy estamos en la universidad. Hoy necesitamos comprender las cosas de la universidad. Si no entendemos esto, se terminará el tiempo de gracia y solamente aquellos que entenderán esta realidad obtendrán el título, pasarán al reino de Dios, ¿verdad? En vida. Estamos hablando de la última generación.
Y por eso Dios nos dice, solo la justicia de Cristo puede servir para su salvación. Entonces, ¿puedo yo hacer algo, añadir algo a la justicia de Cristo? Lo único que puedo hacer es someterme, entender cuál es su obra, qué es lo que espera de mí, someterme y que Él obre su justicia. Y este es el don de Dios. Este es el traje de bodas, ¿entendéis? Su espíritu en mí es el traje de bodas con el que puedes aparecer como un invitado bienvenido a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, ¿qué espera de mí? Que yo esté conectado con Él, ¿verdad? Y que Él, al obrar su justicia, al forjar ese carácter para que podamos entrar en la boda del Cordero, es decir, al ver en mí su espíritu, me conoce, me reconoce y soy un invitado bienvenido. ¿Comprendéis? Dice, deja que la fe se afere a Cristo sin demora y serás una nueva criatura en Jesús, una luz. Recordad qué pasa en el decreto divino. La gloria de Dios en plenitud volverá a estar aquí y volveremos a brillar como Adán en Edén. Por eso dice, serás una nueva criatura en Jesús, una luz para el mundo, ¿verdad? Y a partir de aquí viene a detallar precisamente cómo se manifiesta, cómo resulta esta obra, ¿verdad? Tan incomprensible para el hombre, pero que habrá una última generación que entenderá, aceptará esta realidad y que por fe se presentará a la boda del Cordero, ¿verdad? Dice, Cristo es llamado el Señor nuestra justicia. Y por la fe cada uno debe decir, el Señor mi justicia. Dice, por la fe cada uno debe decir, no hacer, decir, creer, ¿verdad? El Señor mi justicia. Cuando la fe se afere a este don de Dios, Cristo mismo, ¿verdad? A este don de Dios, Cristo mismo, que es representado por la palabra y por el Espíritu, que es Cristo mismo, ¿verdad? La alabanza de Dios estará en nuestros labios y podremos decir a los demás, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora entendéis cómo quita el Cordero de Dios, lo quita, el pecado del mundo. ¿Entendéis lo que representa el símbolo del día de la expiación? El lugar santísimo. ¿Entendéis toda la profundidad? Dice, entonces podremos hablar a los perdidos sobre el plan de salvación. Porque claro, por fin entendemos. Por fin confiamos en la obra de Cristo y no en la letra de la ley. Porque la letra de la ley, además nos lo dice Pablo, dice, la letra está hecha para que nos condene, es un espejo, que nos condene. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra condición? Pecaminosa, pecador, ¿verdad? Sin embargo nos manda a Cristo. ¿Y Cristo dónde nos manda? A la verdadera ley, al Padre, al Espíritu. ¿Ahora entendéis qué es lo que Pablo trata de decirnos? Pero que no lo habíamos entendido, ¿verdad? Dice, entonces podemos hablar a los perdidos sobre el plan de salvación, que mientras el mundo estaba bajo la maldición del pecado, el Señor presentó términos de misericordia al pecador caído y sin esperanza, y reveló el valor y el significado de su gracia, de su obra, ¿verdad? Y lo hizo cuando yo era un ignorante total. Él lo hizo todo, por eso la invitación. Todo está preparado. Venid a la boda del Cordero. ¿Por qué dice venid a la boda del Cordero? Dice venid para poner mi espíritu en plenitud en vosotros, para ser restaurados y poder vivir como Adán en Edén. ¿Verdad? Esta es la invitación. Por eso dice, todo está preparado. ¿Por qué? Porque toda la obra es de Él. ¿Qué tengo que hacer yo? Solamente entenderlo. Entender qué es lo que ha hecho y aceptarla y por fe permitir que Él obre justicia en mí, hoy. Espero que podamos entender
toda la profundidad de lo que esto significa, queridos, porque resulta increíble, increíble, ¿verdad? Cuando entiendes este mensaje, solamente experimentas lo que en el desierto decía, mirad y vivid. Ahora entendemos cuál es la expectativa que Dios tiene con nosotros, elegirle a Él, mirar a Él. Y nos lo dirá en esta reflexión también. Y contemplándolo, ser restaurados a la imagen de Dios, tal como lo creó Adán en Edén. Por fe, queridos, por fe, sin más. Fijaos, la gracia es un favor inmerecido, inmerecido. Nosotros no podemos hacer nada. Solo necesitamos entender cómo Dios nos vuelve a traer de nuevo al redil, a su reino. ¿Cómo lo hará? Y nosotros aceptar esta obra y someternos, ¿verdad? Aceptarlas, entenderla y someterlos, elegirla a Él, porque esta fue la elección constante. Toda la historia de la humanidad y desde el mismo Edén. Elegirle a Él, confiar en Él y Él hará. ¡Qué tremenda lección, queridos! ¡Qué tremenda lección! Dice, la gracia es un favor inmerecido. Los ángeles que no conocen el pecado no entienden lo que es que se ejerza la gracia hacia ellos. No la entienden, porque nunca han estado separados de Dios, de la gracia, del Espíritu, ¿verdad? Dice, pero nuestra pecaminosidad, nuestra separación de Dios, exige el ejercicio de la gracia de un Dios misericordioso. Lo vuelvo a recalcar, que no mata, queridos. Un Dios misericordioso, un Dios de amor, que lo está dando todo para salvarme a mí. Y a ti, por supuesto, ¿verdad? ¿Entendéis lo que trato de decir, verdad? Dice, fue la gracia la que envió a nuestro Salvador a buscarnos como errantes y a devolvernos al redil. Fue la gracia, fue el Espíritu, fue el amor, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir. Fue por amor que Cristo se ofreció como el Cordero de Dios, ¿verdad? Fue el amor, hay que entenderlo así porque hay que entender el lenguaje del cielo, ¿verdad? Nos habla aquí en el lenguaje del cielo y somos nosotros los que tenemos que aprender las letras del abecedario para luego ser capaces de leer el lenguaje del cielo, entender. Y dice, fue la gracia, fue el amor de Dios, fue el Padre el que envió a nuestro Salvador a buscarnos como errantes y a devolvernos al redil. ¡Qué maravilla cuando entiendes el abecedario del cielo, mis queridos hermanos! Cuando entiendes lo que Dios trata de explicarnos, ¿verdad? El lenguaje del cielo. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Dice, ¿tienes un sentimiento de carencia en tu alma? De carencia. Me falta algo me falta. Porque, como decía Pablo, con la mente quiero servir a Dios. Pero este cuerpo de muerte me tira para abajo constantemente. Me tira hacia la muerte. Y dice, ¿tienes un sentimiento de carencia en tu alma? ¿Te das cuenta que te falta algo? Dice, ¿tienes hambre y sed de justicia, de santidad, de ser purificado, de ser sanado? Eso es lo que trata de decir. Entonces esto es una evidencia de que Cristo ha obrado en tu corazón. ¿Entendéis cómo obra el Espíritu? Dice, esto es una evidencia de que Cristo ha obrado en tu corazón y ha creado este sentido de necesidad. Ha creado este sentido es decir, crea conciencia. Me doy cuenta que me falta algo. Necesito algo más. Y os dais cuenta que esto es la expectativa que tenía Dios con el pueblo judío en Sinaí. Que se dé cuenta, Señor, tú nos presentas estos mandamientos, pero ¿cómo se pueden obedecer? Porque nosotros llevamos cientos de años y no podemos. ¿Y no es esa nuestra realidad hoy también? ¿Por qué decimos nosotros, pecamos hasta que Cristo viene? ¿Por qué decimos nosotros, no, la ley fue colgada en la cruz?
¿Entendéis, queridos? Nos damos cuenta que falta algo. Pero por alguna razón extraña, que es este espíritu engañador, ¿verdad? No logramos captar el mensaje que Dios nos manda, ¿verdad? Y nos vamos por otro derrotero. Cristo hará un milagro, hará alguna cosa, no sé qué cosa, y nos hará aptos y entraremos en la boda del Cordero. Sin preparar un carácter previamente, sin entender la realidad del reino de Dios, cómo gobierna Dios en su reino, y sin elegir. ¿Os dais cuenta? Nosotros lo que estamos tratando es de quitar de por medio la elección, que Dios haga lo que quiera, porque nosotros obedecemos, porque tenemos la ley. ¿Entendéis? O sea, toda la sutileza del asunto. Y esto es lo que necesitamos comprender, queridos. Nosotros tenemos que elegirle a Él, pero con conocimiento, no en ignorancia, ¿verdad? Y esta es la clave. Esto es lo que no logramos entender, ¿verdad? ¿A dónde nos quiere llevar el Evangelio? El escrito está. Y nos lleva a la boda del Cordero. Pero los que acuden a la boda del Cordero han de tener un carácter previamente. Y se puede tener este carácter, es decir, el Espíritu de Cristo en nosotros, con nosotros, sin entender lo que Dios me trata de transmitir. ¿Podemos? ¿Os dais cuenta que no? Por lo tanto, es necesario entender el Evangelio para poder adquirir ese carácter, este espíritu, estar conectado con Cristo y poder acudir a la boda del Cordero y ser recibido, invitado, ¿verdad? Para que luego en el decreto divino ponga en mí su espíritu, la plenitud. Esta es la lección suprema, por eso os lo digo una y otra vez. Y por alguna razón, muchos de nosotros cometemos el error de toda nuestra historia en pegarnos a la letra. Nosotros obedecemos y no entendemos que necesitamos estar conectados con Cristo, el Espíritu, y solamente así podemos estar en conformidad con el carácter de Dios, ¿verdad? Dice, el Señor no especifica ninguna condición, perdón. Entonces esto es una evidencia de que Cristo ha obrado en tu corazón y ha creado este sentido de necesidad. A fin, fijaos, ¿con qué propósito? A fin de que se le busque para que haga aquellas cosas por ti a través de la dotación de su Espíritu Santo que es imposible que hagas por ti mismo. ¿Has entendido la clave? Esta es clave de oro. Esto es lo que nosotros necesitamos entender. Que lo que necesitamos es su Espíritu. Que haga por mí, dice, a fin de que se le busque para que haga aquellas cosas por ti. ¿Quién? El Espíritu, que haga aquellas cosas por ti a través de la dotación de su Espíritu Santo, que es imposible que hagas por ti mismo. Cuando me está diciendo esto, tú dices, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué obedezco yo? Y no logro entender que por mí mismo yo no puedo obedecer. Lo que debo de entender es que es Él en mí el que obedece. Y esto resulta increíble, ¿verdad? Resulta increíble. ¿Cómo? Lo único que necesito es que su Espíritu habite en mí y ya está. Este fue el error de los pioneros, queridos. Ellos creyeron que si nosotros actuamos de esta manera, se desmonta la iglesia. Que por cierto, tampoco entendieron quién es la iglesia. Cuando entiendes que Cristo en mí lo es todo, incluido la iglesia, porque yo soy una célula de este gran cuerpo que la cabeza es Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu actúa en nosotros, guiados por el Espíritu, somos una en Cristo, ¿verdad? Y es la cabeza la que planifica, ordena que todas las células trabajen, cada una siendo oreja, nariz, ojo, cada una de ellas, independientemente de dónde está, trabaja para el propósito para el cual fue creado, colocado allí, en este gran cuerpo, ¿verdad? Y esto lo entendimos nosotros. La iglesia es Cristo. ¿Quién conforma la unidad
¿Quién es el elemento que fluye en todo para que esta iglesia sea un cuerpo unido y que trabaja al unísono? El Espíritu. ¿Y ahora entendéis cómo funciona el universo? ¿Ahora entendéis la ley de Dios? Si entendemos esta realidad, queridos, el Evangelio debería de resultarnos tremendamente fácil. Tremendamente fácil. Pero no es fácil llegar a entender esta realidad. Aunque la tenemos por escrito desde hace tanto tiempo, pero ¿quién la entiende? No la entendemos. ¿Por qué? Porque alguien nos está dirigiendo a la palabra y además la palabra contaminada, de tal manera que no logremos entender cómo funciona el reino de Dios. Este principio que lo gobierna todo, ¿verdad? La ley de Dios, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se manifiesta? Esto nos ha escondido el enemigo y continúa haciéndolo hasta el día de hoy. Porque el hombre no puede entender y al no entender no sabe qué elegir, ¿verdad? Si tú no entiendes, no sabes qué elegir. Eliges mal y moriremos. ¿Ahora entendéis? Dice, el Señor no especifica ninguna condición. Excepto que tengas hambre de su misericordia, desees su consejo y anheles su amor. Que desees su consejo. ¿Quién es consejero? Cristo, ¿verdad? ¿Cómo? A través del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desear? Dice, desees su consejo y anheles su amor, su Espíritu. ¿Entendéis la profundidad? ¿Ahora entendéis el lenguaje del cielo? ¿Entendéis lo que nos trata de transmitir? ¿Qué es lo que espera de nosotros? Que elijamos a Él. ¿Os dais cuenta? Dice, el Señor no especifica ninguna condición. ¿Alguna letra de la ley? ¿Algún mandamiento? ¿Alguna otra cosa? ¿Ahora os dais cuenta que en Sinaí nos equivocamos? Porque nosotros decimos, no, tenemos que obedecer, nos mandó las 2 tablas de la ley, hay que obedecerlas. Nosotros, ¿entendéis dónde está el problema? Y dice, el Señor no especifica ninguna condición. Entonces, ¿para qué el Evangelio? Si no especifica ninguna condición, ¿para qué el Evangelio? Era el abecedario que nos tenía que llevar ¿a dónde? A entender esto. ¿Entendéis todo el simbolismo y todos los eventos? Todo lo que está puesto es como el abecedario para poder entender ¿qué? El lenguaje del cielo. Entender qué es lo que me trata de transmitir Dios. Y una vez que entiendo, dice, el Señor no especifica ninguna condición, excepto que tengas hambre de su misericordia, de ser rescatado, te das cuenta de tu condición, dice, desees su consejo y anheles su amor, que desees su espíritu. ¿Ahora entendéis? ¿Qué es lo que espera de Dios de nosotros? Que pidamos su espíritu, porque es la solución de todo. Y ahora pregunto yo, ¿qué letra, qué astros, qué cosas obedeces tú, pobre hombre? ¿Entiendes? Lo único que espera Dios de nosotros es que entendamos cuál es nuestra condición, entendamos cuál es su plan para rescatarme, pedir su espíritu y que Él obre la justicia. Porque por ahí empezó. El hombre no puede hacer nada para salvarse, nada en términos absolutos. Ni ahora, ni viviremos de otra manera en el reino de Dios, sino que su espíritu en nosotros lo es todo. Y esta es la conclusión final. Cristo nuestra justicia. Su espíritu en mí lo es todo. Y esta es la lección suprema que trata de ayudarnos a comprender. Y es justamente esto lo que no logramos entender. ¿Verdad? Dice, pide. ¿Qué? Mi espíritu dice, pide. El pedir pone de manifiesto que te das cuenta de tu necesidad. Queridos, o sea, te derrites como la mantequilla cuando entiendes esto. ¿Pero qué he hecho yo hasta ahora? ¿Qué hice yo hasta ahora? No entendí este gran amor, los encantos de Jesús. No entendí. Y ahora me lo estás diciendo y dices, Señor, ocupa tu lugar.
haz lo que quieras. Yo quiero estar sometido a ti. Es lo único que espera de nosotros. ¿Os dais cuenta? Dice, pide. El pedir pone de manifiesto que te das cuenta de tu necesidad. ¿Qué me falta? Lo decía antes, ¿tienes un sentimiento de carencia en tu alma? ¿Qué me falta? El Espíritu de Dios. Porque así fuimos creados. Y ahí nos damos cuenta que en este cuerpo, en este ser, falta algo. Porque nada me sale bien, todo me sale mal. ¿Por qué? Porque falta algo. ¿Qué falta? El Espíritu. Me falta el Espíritu, el motor de la vida. Sin Él, no puedo. Soy muerto. No puedo. Y Dios dice, pídelo. Pídelo. Date cuenta que sin mí no puedes. El pedir pone de manifiesto que te das cuenta de tu necesidad. Y si pides con fe, recibirás. ¿Alguna condición? Solo creerlo. Solo creerlo, dice. Si pides con fe, creer a Dios por su palabra, recibirás. El Señor ha empeñado su palabra y no puede fallar. ¿Le creemos? ¿Le creemos, queridos, o necesitamos todavía letra de la ley? Ay, mis queridos hermanos, cuando yo llegué a esta conclusión, yo me hice pequeño. Yo lloré como un niño, queridos. Porque cuánto peleamos por tratar nosotros de ser aceptados, ¿verdad? Para el reino de Dios. ¿Cuánto peleamos? Porque el enemigo trató de destrozar el carácter de Dios para que nosotros no podamos entender qué es lo que Dios espera de nosotros, queridos. Y cuando tú entiendes esa maravilla, lo único que dice Dios, mira, lo único que te falta es mi espíritu. Si tú tienes mi espíritu, lo tienes todo, querido. Eso es lo único que te falta. Pero no me entiendes. Tú te vas en todas las partes, obedeciendo no sé qué, mirando astros, mirando no sé qué, leyes civiles, qué ceremoniales, qué el santuario, que te pegas a lo que fuera, pero no logras entender que mi espíritu lo es todo para ti y no confías. Yo te lo digo, pero no te lo crees. Y esto es lo que nos pasa, queridos. Ya os lo dije, cuando entiendes esto es que te derrites como la mantequilla. O sea, no te hace falta mucho calor para quedarte anulado por completo, ¿verdad? Dice, el Señor ha empeñado su palabra y no puede fallar, porque Él es Dios. Que sientas y sepas que eres un pecador es argumento suficiente para pedir su misericordia y compasión. ¿Y lo sabe Dios cómo soy? ¿Sabe Dios? Ahora entendéis lo que os contaba ayer. El hecho de que nosotros cometamos error es natural. Dios dice que sientas y sepas que eres un pecador separado de mí. Es argumento suficiente. ¿Necesita algún otro más? Para pedir su misericordia y compasión. Por lo tanto, ¿qué espera Dios de mí? Que entienda que estoy separado de Él y que separado de Él no puedo hacer nada. Estos para mí se han convertido como palabra clave de oro. Sin Cristo nada puedes hacer. Estas son palabras, cuando entendemos la profunda realidad de este asunto, quedas totalmente desarmado, queridos. ¿Qué letra? ¿Qué astros? ¿Qué leyes? ¿Qué...? Nada. Dios me dice, entiéndame de una vez. Lo único que espero de ti es que entiendes cuál es tu condición, qué es lo que te falta y que pidas mi espíritu. Porque yo estoy esperando, estoy en la puerta y llamo. Le dice a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del día de la expiación, ¿verdad? Estoy en la puerta y llamo. ¿Entiendes lo que quiero transmitirte? ¿Entiendes lo que quiero hacer por ti? Y no entendimos, queridos. No confiamos. No nos creemos que solo necesitamos su espíritu, nada más. Solo su espíritu, nada más. ¿Lo creemos? ¿O necesitamos a los judíos, a Moisés, a Abraham, leyes, Sinaí, tablas y cosas?
necesitamos entender esta profundidad, queridos. Si no entendemos esto, nuestras expectativas son falsas, queridos. No podremos acudir a la boda del Cordero porque este carácter se niega a dejarse en las manos de Cristo. Por completo. Por completo. Que sientas y sepas que eres un pecador es argumento suficiente para pedir su misericordia y compasión. La condición para acercarte a Dios no es que seas santo, sino que le pidas a Dios que te limpie de todo pecado y te purifique de toda iniquidad. ¿Quién? Que le pidas a Dios que te limpie de todo pecado y te purifique de toda iniquidad. ¿Y a mí qué me queda hacer, Señor? ¿Qué debo de hacer yo? Y el Señor dice, nada, que te sometas, que aceptes mi obra, mi espíritu, nada más. Entonces, ¿por qué esperar más? ¿Por qué no tomarle la palabra a Dios y decir, aquí, Señor, me entrego a ti, es todo lo que puedo hacer, es todo lo que puedo hacer? Aunque me quite la Biblia, yo ya no la necesito más, queridos. Porque si tengo a Cristo, es todo lo que necesito. Ahora entendéis, queridos, es todo lo que necesito. Aunque me la quiten, eso da igual. Cuando llegaremos a esta conclusión, ya estamos en el reino. Porque es lo único que necesitamos comprender. ¿Qué es lo que me falta? El Espíritu. ¿Y qué espera Dios que haga yo? Que se lo pida. Y lo recibiremos. En términos absolutos, es una promesa. Además dice, ¿fallaré yo? ¿Me crees? Yo no voy a fallar. ¿Tú me crees? Pues recibe mi Espíritu, porque es todo lo que necesitas. Si Satanás viene a poner su sombra entre tú y Dios, acusándote de pecado, tentándote a desconfiar de Dios y a dudar de su misericordia, ¿entendéis la obra del enemigo? Tentándote a desconfiar de Dios, ¿qué es lo que ha hecho en toda la historia? Y cuando entiendes esto, dices, Señor, ¿y en quién hemos confiado nosotros hasta ahora? ¿Os dais cuenta que cuando nosotros aceptamos la letra de la ley, qué sorprendente, ¿verdad? ¿A quién aceptamos como nuestro Señor? Al enemigo, queridos. Aceptamos al enemigo. Nos fuimos de nuevo al árbol del conocimiento. Fuimos a la letra y perdimos la conexión con el Espíritu. Por eso estamos aquí. Por eso matamos a Cristo. Por eso rechazamos en 1888 el mensaje de clausura, de cierre de la obra. Porque nos pegamos a la letra y rechazamos el Espíritu. ¿Y de quién es esta obra? Si Satanás viene a poner su sombra entre tú y Dios, acusándote de pecado, ¿qué señala? Cuando te acusa de pecado, ¿qué señala? La letra de la ley, ¿verdad? ¿Y cuál es la solución? El Espíritu. ¿Y qué te esconde? Te esconde el Espíritu, te esconde la solución y te dice que tu solución es la letra de la ley, acusándote de pecado. Y nosotros nos matamos por obedecer, hasta que llegamos al otro extremo que dijimos, no podemos, Señor, por lo tanto, pecaremos hasta que tú vienes. Así. ¿Y qué pasa con la solución de Dios? El Espíritu. En Pentecostés nos fue dado el Espíritu. Nos dijo, confía en mí. Obedece. Sométete a mi Espíritu. Y yo obraré. ¿Os dais cuenta cómo nos ha escondido la solución de Dios constantemente? Y nos señala, ¿quién nos señala la ley? El mismo enemigo. ¿Y de dónde obra él ahora? Desde el lugar santísimo. ¿Con qué? Con la verdad. ¿Qué verdad? Antigua. Antigua. ¿Cuál es la verdad presente? Cristo nuestra justicia. ¿Entendéis? Su Espíritu en nosotros lo es todo. ¿Y quién nos señala la ley una y otra vez?
el enemigo. Eres pecador. Tienes que obedecer. Pero no te está diciendo cómo. No te lo está diciendo. ¿A quién obedecemos? Espero que podamos entender, mis queridos hermanos, la profundidad. Para eso necesitábamos entender el lenguaje del cielo. ¿Qué me trata de decir? ¿Verdad? Y para poder entender esto, necesito el Espíritu. Si no, no puedo entender. ¿Verdad? Dice, tentándote a desconfiar de Dios, porque esto lo hicimos constantemente. No confiamos que su Espíritu lo es todo. Necesitamos letra de la ley. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos? Pues desconfiamos de Dios. ¿Verdad? Y a dudar de su misericordia, de su Espíritu. ¿Verdad? No puedo permitir que mi debilidad se interponga entre Dios y yo, porque Él es mi fuerza. Él es mi fuerza. No soy yo obedeciendo, ¿verdad? Mis pecados, que son muchos, están depositados en Jesús. Amén, digo yo. Ojalá nuestros pecados estén depositados en Jesús, y me dirijo mucho porque me he encontrado muchos hijos de Dios a lo largo de mi vida, mi experiencia religiosa, ¿verdad? Que no se acababan de creer que su pecado puede ser perdonado. No se lo acababan de creer. Queridos, esto significa desconfiar de Dios, que no es suficiente, que falta algo más. Pues depositemos sobre Cristo nuestro pecado. Confiemos en Él, en su obra. Dice, mi divino sustituto y sacrificio. Nada en mi mano traigo, simplemente a tu cruz me aferro. ¿Verdad? Confío en ti, confío en tu obra. Haz lo que necesites. Yo quiero estar contigo en tu reino, ¿verdad? Ningún hombre puede mirar dentro de sí mismo y encontrar algo en su carácter que lo recomiende a Dios o que haga segura su aceptación. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Anula por completo el Evangelio, pero solamente cuando hemos llegado al culmen, al sumum del entendimiento. Cuando llegamos a entender esta realidad, ahí nos damos cuenta que lo único que necesito es su Espíritu. Ya no necesito la ley. Fue el abecedario para llegar al Espíritu, la verdadera ley. Ahora no lo necesito porque tengo la ley, ¿verdad? No me puedo aferrar al libro, el abecedario que me ha conducido hasta aquí, ¿verdad? Y que en realidad no para de condenarme por mi debilidad, por mi naturaleza. Ahora tengo el Espíritu, mi naturaleza ha sido cambiada. Soy otra cosa, ¿verdad? Que he sido hasta ahora. Y esto es lo que trata de ayudarnos a comprender Dios. Dice, solo a través de Jesús, a quien el Padre dio para la vida del mundo, el pecador puede encontrar acceso a Dios. Solo Jesús es nuestro Redentor, nuestro abogado y mediador. En Él está nuestra única esperanza de perdón, paz y justicia. Es en virtud de la sangre de Cristo que el alma afectada por el pecado puede ser restaurada a la solidez. Cristo es la fragancia, el santo incienso que hace que tu petición sea aceptable al Padre. ¿Por qué? Porque cuando habita aquí, el Padre me reconoce, porque ve a Cristo en mí. ¿Entendés lo que trata de decir? Dice, entonces no puedes decir, tal como soy, sin una sola súplica, sino que tu sangre fue derramada por mí y que me has pedido que vaya a ti, oh Cordero de Dios. Vengo, ya estoy abatido, ya me he sometido, ya entendí que nada en mí es bueno, que si no eres tú, yo no soy nada. Ya lo entendí. Haz tu voluntad, Señor. Esta es la conclusión final. Esta es la conclusión final. Pon tu espíritu en mí, cambia mi naturaleza, hazme apto para vivir contigo en tu reino. ¿Verdad? Dice, venir a Cristo no requiere un severo esfuerzo mental y agonía. Es simplemente aceptar los términos de la salvación que Dios ha dejado claros en su palabra. ¿Entendéis, queridos? ¿Qué es la palabra de Dios? Es un abecedario para poder llegar a la culminación, ¿verdad?, de la verdad.
la boda del Cordero, el final del día de la expiación, el decreto divino, la restauración total y completa de Adán, humanidad. Espero que podamos entender esta profunda realidad, queridos. Fijaos lo que nos dice aquí. La bendición es gratuita para todos. Para todos. Pero ¿se aprovecharán todos de esta bendición gratuita? Desgraciadamente no, mis queridos hermanos, porque rechazamos comprender la verdad de Dios, aceptar a Dios en sus términos de la salvación que Dios ha dejado claros en su palabra. La invitación es: todo el que tenga sed, venga a las aguas, y el que no tenga dinero, venga, compre y coma. No tiene dinero, pero dice, venga y compre y coma. ¿Compre con qué? Con la sangre de Cristo, ¿verdad? Que nos fue ofrecida gratuitamente. Sí, venga, compre vino y leche sin dinero y sin precio. Si no hay precio y tampoco tienes con qué comprar, ¿entendéis el lenguaje del cielo? Es gratuitamente, queridos, es gratuitamente. Lo único que te dice, ven, confía en mí. ¿Por qué gastáis? Aquí dice una cosa terrible, queridos. ¿Por qué gastáis dinero para lo que no es pan, lo que no es Cristo? Y os dejo a vosotros, queridos, no me quiero meter en más rollos porque ya lo he dicho en tantas ocasiones y debéis de entender. ¿Por qué gastáis dinero para lo que no es pan, no es Cristo? Y vuestro trabajo para lo que no satisface. ¿Por qué pagáis dinero para la verdad, para entender la verdad? ¿Por qué pagáis? Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué gastáis dinero para lo que no es pan? Y vuestro trabajo para lo que no satisface. Aquí hay una carga de profundidad, queridos, tremendísima, tremendísima. Escuchadme con atención, dice, y comed lo que es bueno, lo que es verdad, sin contaminar, y que vuestra alma se deleite en la grosura, dice, en una verdad consistente que proviene de la fuente de Dios, ¿verdad? Y en verdades contaminadas. Esto es lo que trata de decir. Podríamos hablar aquí un montón. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Si solo necesito a Cristo. Lo único que necesito entender es que necesito a Cristo en el templo de mi alma. Todo lo demás, ya sabemos de quién es la obra. ¿Qué más da? Pero lo que trata de decirnos aquí, inviertan en lo que es pan, en lo que es Cristo, para que otros puedan comer. Lo que decía Cristo en símbolos a los apóstoles, dadle vosotros de comer, dadle vosotros la palabra. Gratis habéis recibido, gratis tenéis que dar. Ya os lo dije, tiene mucho significado, pero no me quiero meter más rollos, ¿verdad? Cada uno de vosotros tenéis que entender qué nos dice Dios. ¿Cuál es el deber cuando hemos llegado al final de la universidad y estamos a punto de entrar en la boda del Cordero, si es que no hemos entrado ya? Y lo digo teniendo en cuenta los tiempos, ¿verdad? Dice, entonces ven, busca y encuentra. La reserva de poder está abierta, está llena y es gratuita. No tienes que pagar nada para recibir el Espíritu. La suficiencia, ¿verdad? Vengan con corazones humildes sin pensar que deben hacer alguna obra buena para merecer el favor de Dios o que deben mejorarse a sí mismo antes de poder venir a Cristo. ¿Por qué no podemos, queridos? Por ahí empezó. Simplemente venid a Cristo. Acepten su solución. Eres impotente para hacer el bien. Y necesitamos entender esta profunda realidad. Eres impotente para hacer el bien. Y no puedes mejorar tu condición. Hagas lo que hagas.
Aparte de Cristo no tenemos ningún mérito, ninguna justicia, porque Él es mi justicia, Él lo es todo para mí. Nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad, nuestra imperfección humana hacen imposible que nos presentemos ante Dios a menos que estemos revestidos de la justicia sin mancha de Cristo, a menos que estemos revestidos del Espíritu de Cristo, de la presencia de Cristo. Solamente así podemos ser aceptados ante el Padre. Hemos de ser hallados en Él, no teniendo nuestra propia justicia, obedeciendo nosotros alguna cosa, sino la justicia que está en Cristo, el Espíritu que está en Cristo. Este Espíritu ha de estar en mí también. Entonces, en el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre dado entre los hombres por el que los hombres pueden ser salvados, reclama la promesa de Dios diciendo: Señor, perdona mi pecado, pongo mis manos en tu mano para que me ayudes, y debo tenerlo o perecer. Ahora creo. Atentos a las claves, queridos. Ahora creo. El Salvador dice al pecador arrepentido: nadie viene al Padre sino por mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Yo soy tu salvación. Yo soy todo para ti. ¿Ahora lo entendemos, queridos? Y esta es la conclusión. Aquí tenemos que llegar, queridos. Entender que Cristo lo es todo para mí, que no soy yo el que hace alguna otra cosa, no soy yo el que obedece, sino que es Cristo en mí que lo hace todo. Cuando respondes a la atracción de Cristo y te unes a Él, manifiestas una fe salvadora. ¿Entendéis las claves? Cuando respondes a la atracción de Cristo como a través del Espíritu y te unes al Espíritu, a Cristo, manifiestas una fe salvadora, porque creo en Él, creo en su obra, creo en su justicia. Y esta es la fe salvadora, ¿verdad? Hablar de cosas religiosas de manera casual, orar por bendiciones espirituales sin una verdadera hambre del alma y una fe viva, ¿qué es lo que nos dice? Sin entender cuál es mi necesidad, sirve de poco, dice. Y ahora pregunto yo, ¿y qué estamos haciendo en la iglesia entonces? Porque no hemos entendido esta verdad, queridos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la iglesia? ¿Entendéis lo que dice? Hablar de cosas religiosas de manera casual, de fin de semana en fin de semana, ¿verdad? Orar por bendiciones espirituales sin una verdadera hambre del alma, ¿qué quiere decir? Sin entender cuál es tu mayor necesidad, y una fe viva, creer que Dios tiene la solución, ¿verdad? Sirve de poco. Por lo tanto, si yo no he entendido esta verdad, ¿qué estoy haciendo? ¿Entendéis lo que trata de decirnos? La multitud maravillada que se acercaba a Jesús, la multitud maravillada, tipo antitipo, iglesia, multitud maravillada, ruido de muchas aguas, ¿verdad? Del Apocalipsis, ¿verdad? La multitud maravillada que se acercaba a Jesús no percibía ningún poder vital por el contacto, no percibía. Estaban en la iglesia, pero no entendía que necesitaban este poder vital. Y sin este poder vital, hagas lo que hagas, solo son formas y nada más. Morirás en la iglesia. Pero cuando la pobre y sufrida mujer, atentos para que, es que nos da un ejemplo para que podamos entender qué es lo que nos ayuda a tratar de explicar, de entender. Pero cuando la pobre y sufrida mujer, que durante 12 años había sido una inválida, en su gran necesidad, ¿sabía cuál era su necesidad? Sí, y una vez sabiendo cuál es su necesidad, actúa. Fijaos lo que dice. En su gran necesidad, extendió su mano y tocó el borde de su manto. ¿Esto qué implica? Una fe, queridos, inquebrantable. Sintió la virtud de la curación, sintió el poder de Cristo,
porque por eso extendió la mano. Sabía que en él hay poder. Sabía que en él hay curación, hay sanación, ¿verdad? El suyo fue el toque de la fe y Cristo reconoció ese toque entre toda la multitud, ¿verdad? Sintió ese toque porque sintió la obra del poder, de la fuerza que estaba en él, ¿verdad? Y dice, supo que la virtud había salido de él, el poder había salido de él, ¿verdad? Y volviéndose a la multitud preguntó, ¿quién me ha tocado? Sorprendidos por tal pregunta, los discípulos respondieron, Maestro, la multitud te agolpa y dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque veo que la virtud ha salido de mí. ¿Y qué creéis? ¿Sabía Jesús quién le ha tocado? ¿Sabía? Pero esta era la prueba final, la prueba de la fe. Y la mujer cumplió hasta el final. Salió y dijo quién era, ¿verdad? Fijaos. Y viendo la mujer que no se ocultaba, viendo temblando y postrándose ante él, le declaró delante de todo el pueblo demostración de fe, ¿verdad? La causa por la que le había tocado y cómo había quedado curada al instante. ¿Y no es esta la obra de la última generación ante un mundo en necesidad? ¿Os dais cuenta? Tipo antitipo. Y él le dijo, hija, consuélate, tu fe te ha salvado. ¿Qué le ha salvado? Tu fe. ¿Hizo alguna otra cosa más? Solo se sometió al poder. Por fe se acercó y por fe fue salvada, fue sanada, ¿verdad? Vete en paz, vete con el Espíritu, porque la paz solamente en el Espíritu la tenemos, la paz de Cristo. Lo dijo Cristo, mi paz os doy, no una paz como en el mundo, sino mi paz, mi Espíritu, ¿verdad? La fe que sirve para ponernos en contacto vital con Cristo expresa por nuestra parte la suprema preferencia. ¿Entendéis lo que está esperando Dios de nosotros? ¿Entendéis, mis queridos hermanos? La perfecta confianza, la entera consagración. Se fue por fe, sometiéndose, creyendo en términos absolutos que solo con tocarlo ya será curada. ¿Y qué le dice Cristo? Tu fe te ha salvado. ¿Qué nos dice Cristo a nosotros? Que nuestra fe nos salvará si le creemos, si confiamos en Él. ¿Entendéis tipo y antitipo? Esta fe actúa por amor y purifica el alma. Dice, esta fe actúa por el Espíritu y purifica el alma. Cristo nuestra justicia. ¿Entendéis el mecanismo? En la vida del seguidor de Cristo obra la verdadera obediencia a los mandamientos de Dios, porque el amor a Dios y el amor al hombre serán el resultado de la conexión vital con Cristo. ¿Ahora lo entendéis? ¿Ahora entendéis, queridos? Porque el amor a Dios y el amor al hombre, ¿no es esa la ley? Serán el resultado de la conexión vital con Cristo. Serán el resultado de la conexión vital con Cristo. Por lo tanto, ¿qué ley necesitamos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de los suyos. Y cuando nosotros nos aferramos a la letra de la ley, a la ley de los judíos, a la ley ceremonial, a todos los símbolos del pasado, que era verdad de tiempo pasado, ¿tenemos el Espíritu de Cristo? ¿Qué nos dice aquí? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de los suyos. ¿Y cómo entendemos nosotros lo que nos dice aquí? Porque aún me acuerdo que alguien me sugería que yo no tengo el Espíritu, porque no obedezco lo que él decía. Y yo no paro de decirle que está pegado a la letra de la ley. Y cuando nos pegamos a la letra de la ley, ya lo vimos antes, no tenemos el Espíritu, solo tenemos la letra de la ley. Y es así como obra el enemigo.
Así es como nos ha engañado toda la historia, para que no entendamos nuestra mayor necesidad. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de los suyos. Y lo digo con todo el amor del mundo, ¿verdad? Espero que entiendan el que tiene que entender. Jesús dice, yo soy la vid. Fijaos cómo nos explica precisamente lo que acaba de decirnos, cómo se manifiesta la verdadera ley, no los 10 mandamientos, que son una expresión de la verdadera ley, del carácter de Dios, ¿verdad? Sino cómo se manifiesta la verdadera ley, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y dice, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. ¿Podemos concebir una relación más íntima que la que esto implica? Las fibras del sarmiento son idénticas a las de la vid. La comunicación de la vid, la fuerza y el alimento desde el tronco a los sarmientos es ininterrumpida y constante. La raíz envía su alimento a través de los sarmientos. Tal es la relación del creyente con Cristo. Si permanece en Él y obtiene su alimento de Él, pero esta relación espiritual entre Cristo y el alma solo puede establecerse mediante el ejercicio de obedecer la ley. De la fe personal, queridos. ¿Ahora entendéis? Sin fe es imposible agradarle. Y nosotros decimos, no, sin ley es imposible agradarle. Cuando la ley nos fue dada, todo el Evangelio, como un abecedario que nos tenía que llevar a Cristo y Cristo nos tenía que llevar a la verdadera ley, su Espíritu en nosotros. Y esto es lo que trata de explicarnos, queridos. Que no nos lo creemos. Por algo es. Por algo es, ¿verdad? Dice, sin fe es imposible agradarle. Porque es la fe la que nos conecta con el poder del cielo y nos da fuerza para enfrentarnos a los poderes de las tinieblas. Esta es la victoria que vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Creer a Dios. ¿Verdad? Confiar en Dios. Confiar en su Espíritu. La fe familiariza al alma con la existencia y la presencia de Dios. ¿Entendéis lo que dice? La fe familiariza, acostumbra, ¿verdad? Educa al alma con la existencia y la presencia de Dios. ¿Cuándo? Ahora. Ahora Cristo es mi justicia. Ahora. No en algún otro momento. Y al vivir con una sola mirada a la gloria de Dios, al Espíritu de Dios, ¿verdad? Discernimos cada vez más la belleza de su carácter, la belleza de su ley, ¿verdad? Discernimos cada vez más la belleza de su ley, el Espíritu, y nos fue transmitido a través de la letra para que podamos entender, ¿verdad? La excelencia de su gracia. Nuestras almas se fortalecen en el poder espiritual. ¿Entendéis lo que dice? Porque estamos respirando la atmósfera del cielo. Ahora entendéis que cuando tenemos el Espíritu ya somos parte del reino. ¿Entendéis lo que dice? Porque estamos respirando la atmósfera del cielo y comprendiendo que Dios está a nuestra derecha. Aquí mismo. Está aquí, conmigo. Es un Dios personal, ¿verdad? Que no seremos movidos, firmes, confiando en Él. ¿Verdad? Nos elevamos por encima del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no lo conoce ni lo cree, ¿verdad? Contemplando a aquel que es el principal entre 10,000, el único totalmente hermoso, y al contemplarlo, al mirarlo, al entenderlo, al estar unidos a él, debemos convertirnos en su imagen, como fuimos creados, restaurados, que es la obra final, la boda del Cordero, el decreto divino. Y el mensaje es, venid, venid, todo está preparado, venid. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar
Nos queda una más, espero poder hacerla hoy porque de lunes a jueves yo trabajo fuera de casa, entonces no puedo estar aquí, me resulta complicado. Trataré a ver si puedo terminar con la cuarta parte, ¿verdad?, de este mensaje para que se pueda entender por completo. Le ruego a Dios que me dé el tiempo necesario para esta tarde para poder dejar todo preparado, ¿verdad? Y que probablemente martes o miércoles pues se publique de manera automática en internet, en YouTube, y que podáis tener acceso a la parte final, ¿verdad?, de este mensaje. Les ruego, mis queridos hermanos, que vayan en origen, al texto en origen, traten de estudiar, traten de entender. No es un mensaje fácil, por eso toda la historia de la humanidad no hemos entendido esta realidad. Espero, mis queridos hermanos, que ahora podamos comprender con profundidad cuál es nuestra mayor necesidad, cuál es la solución de Dios, y que acudamos a la boda del Cordero para ser restaurados, purificados, recibir la plenitud de la gloria de Dios, de su Espíritu, y que podamos entrar en su reino. Que la historia de este mundo se termine ya. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.